Hola chicos, hoy vamos a hablar del sentido literal y el sentido figurado. Es un tema que ya se abordó en el video anterior sobre los poemas. Sin embargo, vamos a recordarlo y a puntualizar en qué consiste cada uno de estos sentidos y vamos a trabajar un ejemplo mediante una actividad en la que tendrás que transformar un verso que se encuentre en sentido figurado en una expresión que se encuentre en sentido literal y vas a transformar un verso que se encuentra en sentido literal en un verso que transmite una expresión en sentido figurado. Vamos a entrar en materia. En los poemas, algunas palabras adquieren un significado figurado. Con él, las palabras comunican y despiertan algunas sensaciones y sentimientos en quienes las leen. En el sentido figurado, se pueden dar diferentes significados a las cosas mediante juegos con las palabras o con los sonidos y comparaciones. En otros tipos de textos, como en los informativos, las palabras se utilizan para decir algo de manera sencilla, clara, precisa y directa, para no dar lugar a interpretaciones diferentes. En esos textos se utiliza el sentido literal. Pero entonces, ¿qué es el sentido literal y qué es el sentido figurado de manera directa? Vamos a puntualizar cada una de estas expresiones. El sentido literal es el sentido correcto y directo que se le da a las palabras o expresiones sin alterar su significado, cuando decimos las cosas tal y como son. En cambio, en el sentido figurado, utilizamos las palabras o expresiones de forma diferente a su significado habitual o real, es decir, utilizamos expresiones que adornan o expresan de una manera distinta lo que queremos transmitir. Vamos a observar un ejemplo. Analicemos con detenimiento el poema titulado Para entonces, del autor Manuel Gutiérrez Nájera. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus auras redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Para poder comprender de forma clara las expresiones en sentido literal y en sentido figurado de este poema, es necesario conocer todas sus palabras. Aquí subrayé con azul algunas palabras que tal vez tú desconozcas. Por ejemplo, la expresión decline. ¿Qué quiere decir declinar? ¿Qué es agonía? ¿Qué quiere decir sollozantes? Áureas, expirar, aleve. Estas palabras tal vez sean desconocidas para ti. Si es así, deberás buscar su significado en un diccionario antes de poder continuar con la actividad. Una vez que hayas realizado esto, podemos continuar. Escribe en tu libreta la siguiente estrofa y subraya con amarillo los versos que utilizan el sentido figurado y con rojo los versos que utilizan el sentido literal. Cuando hayas hecho esto en tu libreta, tu actividad debería quedar de la siguiente manera.
Quiero morir cuando decline el día utiliza sentido figurado, pues no está expresando las cosas tal y como son, está adornando el lenguaje y utiliza algunas expresiones para dar a entender un significado distinto a lo que literalmente podría decir. Donde parezca sueño la agonía, nuevamente se utiliza el sentido figurado. ¿Qué querrá decir esta expresión? Y el alma un ave que remonta el vuelo. Nuevamente tenemos aquí el sentido figurado, una expresión que utiliza palabras que denotan un significado distinto a lo que en realidad quieren decir. En cambio, cuando dice en alta mar y con la cara al cielo, estamos utilizando el sentido literal, porque está diciendo exactamente en qué lugar y de qué manera quiere estar. Está en alta mar y con la cara al cielo. El sentido es directo, es un sentido literal. En cambio, los versos subrayados con amarillo están utilizando el sentido figurado, porque son expresiones que utilizan palabras que dan a entender un significado distinto a lo que literalmente o de manera directa podrían decir. Quiero morir cuando decline el día podría intercambiarse por quiero morir al atardecer. Donde parezca sueño la agonía. ¿Qué quiere decir esta expresión? Vamos a poner manos a la obra y tú vas a desarrollar esta actividad. Vas a copiar las palabras subrayadas en azul y vas a investigar su significado en un diccionario y escribirlo en tu libreta. Posteriormente, vas a transcribir a tu libreta los versos que subrayamos en amarillo y vas a convertir esos versos que se encuentran en sentido figurado en expresiones que utilicen el sentido literal. Es decir, cada uno de esos versos que utiliza el sentido figurado lo vas a convertir en una expresión que simplifique lo que el autor quiere decir, que nos diga las cosas tal y como son, de manera directa. Y posteriormente vas a copiar el verso que subrayamos con rojo, recordarás que ese verso se encontraba en sentido literal, lo vas a convertir en una expresión que utilice el sentido figurado. Es decir, vas a cambiar las palabras para adornar el lenguaje y que exprese un sentido distinto a lo que nos está diciendo en forma directa. ¿Ok? De esto se trata la actividad entonces. Vas a poner en práctica el sentido literal y el sentido figurado convirtiendo expresiones. Si tienes alguna duda sobre cómo realizarlo, puedes ponerte en contacto con cualquiera de tus maestros.